Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ralf Leiteritz. Em, yo soy el moderador de esta sesión. Yo soy profesor en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario. Y tenemos un invitado hoy que es una ex estudiante mía, una alumna, ¿cierto? Que estudió conmigo cuando yo trabajé todavía en la Universidad de los Andes, que era mi puesto de trabajo o mi lugar de trabajo antes de llegar al Rosario en el 2011. Entonces, Silvana era mi estudiante en 2008, 2009, no recuerdo bien, más o menos en esa misma época en seminario de investigación, creo, en su momento en los Andes. Ok, entonces, ¿por qué invitamos a Silvana? Silvana tiene una trayectoria muy interesante, digamos, profesional. Digamos, este evento es para conocer el mercado laboral, un posible mercado laboral, de pronto no tan conocido para egresados de la facultad en general y para egresados de relaciones internacionales en particular. Ese es el mercado de la consultoría de riesgos políticos o análisis de riesgos políticos. Entonces, sobre eso quiero hablar con Silvana hoy porque ella precisamente trabaja en este campo. Pero primero quiero presentar a Silvana un poco más en detalle. Silvana estudió Derecho y Ciencia Política en los Andes. Se hizo un pregrado ahí. Después trabajó un tiempo, creo que en Colombia, y decidió hacer una maestría en política pública financiada por Chevening. Recuerden que es una posibilidad, si están aplicando a becas en Gran Bretaña, creo que es la institución más conocida para financiar estos estudios para extranjeros. Es el Chevening Scholarship, es del gobierno de Gran Bretaña. Entonces ella ganó esa beca, yo sé, porque yo escribí la carta de recomendación en su momento. Entonces ella estudió Public Policy o Política Pública en Oxford, en el Blavatnik School of Government. Es un año, ¿cierto? Y después volvió a Colombia, no me recuerdo en qué año fue eso, y empezó a trabajar en diferentes lugares, sector privado en Colombia, hasta que hace no sé cuánto tiempo, nos va a contar, confirmar eso, llegó a la empresa Control Risks, que es la empresa pronto más conocido, por lo menos en el mercado colombiano o el mercado latinoamericano de análisis de riesgos, una empresa multinacional, ¿cierto? Que no solamente existe en Colombia, sino tiene sus sedes o sus, no sé, sucursales en todo el mundo. Ok, eso es más o menos que quiero decir sobre la trayectoria, Silvana, pero Silvana, ¿me puedes confirmar si me saltó un paso, digamos, en esta trayectoria? Hola, Ralph. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar acá con todos ustedes. Creo que te saltaste un paso importante, sobre todo para este contexto, y es que antes de mi maestría en Oxford de Public Policy, hice otra maestría en Relaciones Internacionales en el King's College London. Ujú. Y de alguna manera es importante porque donde estoy ahora me permite combinar tanto lo que aprendí en relaciones internacionales como lo que aprendí en política pública, y creo que las dos maestrías me dieron una muy buenas herramientas académicas para lograr entender mejor y hacer un mejor trabajo actualmente. Ok, este paso se me olvidó. Entonces, me recuerdo, no sé si para esa maestría también escribí la carta, pero muy bien. Em, Solamente quiero, digamos, antes de hacer más preguntas a Silvana, no solamente su trayectoria, digamos, sino su trabajo actual, quiero mencionar que este evento es organizado por un semillero de investigación que tenemos en la facultad, que se llama Economía Política Internacional en Colombia, EPIC, y Alison del Río, que es también acá conectado hoy, es la coordinadora. Si tienen preguntas sobre el semillero, sobre la organización, si quieren trabajar en ese semillero con nosotros el próximo semestre, y vengan con ideas, por favor, ¿cierto? Es un semillero que realmente no es, digamos, mi agente de investigación, sino en función de los intereses y las motivaciones y las iniciativas de los estudiantes, ¿sí? Entonces, conéctense por favor con Alison del Río y les puede dar más
información sobre cómo juntarse y, digamos, qué actividades se puede hacer dentro del semillero. Entonces, queremos hacer, digamos, este evento hoy con Silvana porque había una demanda dentro del semillero que, hey, he escuchado algo sobre este mercado, yo conozco a algunas personas que trabajan o he leído algo en la prensa de pronto, ¿cierto? Citar una persona que dice que es analista de riesgo político. Yo no entiendo qué es ese tipo de perfil, digamos, profesional, digamos, que, digamos, significan ese tipo de profesión. Entonces, eso era una demanda dentro, digamos, una solicitud dentro de ese medio. Decir, ok, ¿por qué no organizamos algo para conocer ese mercado un poco más en detalle? Entonces, y Silvana, digamos, yo sabía que tiene ese perfil adecuado para eso. Entonces, en primer lugar, Silvana, te quiero preguntar, digamos, ¿desde hace cuánto trabajas en Control Risk? Y si puedes hablar un poquito sobre la empresa misma. Claro que sí, Ralph. Bueno, yo estoy en Control Risk desde hace más o menos 1 año y 3 meses, 4 meses. Control Risk es una multinacional inglesa, su casa matriz es en Londres y hoy en día tienen 34 oficinas en todos los continentes. Básicamente tenemos presencia Asia, África, Europa, Oceanía y América, incluyendo Estados Unidos y América Latina. En América Latina somos 3 oficinas. Una queda en Ciudad de México, otra en Sao Paulo y otra en Bogotá. Y desde estas 3 oficinas nos repartimos, digamos, toda la región y cubrimos cada uno de los países de la región. Y es interesante porque si ustedes lo piensan, digamos, hay países que puede que no suenen tanto, que no sean tan conocidos, pero inclusive nosotros manejamos ciertos trabajos y manejamos nuestros rankings de riesgo, y ya voy a entrar un poco a explicar eso, en países tan desconocidos como lo puede ser Surinam, Guyana o inclusive la Guyana francesa, que ni siquiera es un territorio autónomo, pero que de alguna manera también cubrimos desde nuestro trabajo, incluyendo todas las islas en el Caribe, Centroamérica y Norteamérica. Control Risk nació, como les decía, de unos ingleses, pero realmente la idea de Control Risk se dio acá en Bogotá. Y la oficina de Bogotá fue de hecho la segunda oficina que ellos abrieron más o menos en 1975. Creo que la oficina como tal ya concebida fue un par de años después, pero la idea surgió en 1975. Y desde entonces Control Risk se ha consolidado en el mundo como una de las grandes firmas de riesgos, de consultoría y análisis de riesgos. Digamos, hoy en día tenemos 3 grandes áreas. Una es el área en el que yo estoy, que es el análisis de riesgos globales, y ya les voy a explicar un poco más de qué se tratan los riesgos globales. Y tenemos 2 áreas adicionales, que son el manejo de crisis y seguridad, y el tema de investigaciones, due diligence y todo lo que digamos, significa con entender muy bien con quiénes se van a asociar las empresas y sobre todo investigaciones a personas, y ese es otro de los equipos importantes, y obviamente tenemos los equipos de finanzas y administrativo como en cualquier oficina. Pero esas son las 3 líneas grandes de trabajo que Control Risk hoy en día maneja. Sin embargo, hay temas transversales como lo es el tema de la ciberseguridad o el tema de seguridad marítima, que son especializados y se manejan específicamente desde nuestros equipos en Londres, ya que cubren todos los países del mundo. Entonces, Control Risk tiene una trayectoria muy importante, ha tenido negocios en diferentes lugares del mundo y de esta manera se ha consolidado muy bien en este campo del análisis de riesgos y sobre todo de riesgos políticos, pero también con un componente muy fuerte en temas de seguridad. Y sobre todo para nuestra región, y bueno, para Colombia no es evidentemente la excepción, el tema de seguridad es cada vez más importante y de alguna manera lo manejamos de forma paralela a lo que es el riesgo político. Ok, entonces ya tenemos como como el espectro muy amplio. Aparentemente, Control Risk es como una empresa interdisciplinaria. Entonces, donde tú necesitas personas que básicamente hacen inteligencia para, digamos, situaciones de seguridad, digamos, en el sentido que, no sé, protección a ciertas, digamos, inversiones o algo así. Necesitas personas que trabajan, o ex militares, personas que realmente tienen una formación en este campo. Aparentemente necesitas personas con, digamos, formaciones en finanzas, ¿cierto? Personas que obviamente
trabajan como en términos de economistas, me imagino, ¿cierto? Que pueden hacer los macroanálisis de proyecciones de la economía y cómo esto afecta, digamos, al país. Entonces, yo quiero entender un poquito cuál es, digamos, el perfil de personas, ¿cierto? Con lo cual tú tienes que trabajar. Bueno, es interesante lo que tocas. Digamos que el tema económico no es nuestro fuerte y de hecho tenemos un aliado que cubre los temas económicos que se llama Oxford Economics, que está basado en Oxford, en el Reino Unido, y ellos son los que a nosotros nos dan estos componentes económicos porque este no es, digamos, una mirada central dentro de Control Risk. Pero es como, me gustaría explicarlo como en tres grandes corrientes. La primera corriente es la que se hace, digamos, antes, el análisis que de pronto una empresa, y digamos, nuestros clientes en su mayoría son empresas mineras, empresas de infraestructura, empresas de telecomunicaciones, empresas petroleras, que tal vez no tienen experiencia de trabajo en ciertos países y quieren llegar a un país nuevo. Entonces nos dicen, por favor, necesito un reporte de un análisis de riesgos de un país X o Y. ¿Qué riesgos puedo yo enfrentar como una empresa nueva en este territorio? Y ahí es donde mi equipo, el equipo de riesgos globales, entra para hacer un análisis en 5 grandes áreas: temas de seguridad, temas de riesgos políticos, temas de riesgos operacionales, temas de riesgos regulatorios y por último el tema de corrupción, que es un tema muy importante para que una empresa se pueda desempeñar en un país y sepa qué puede esperar y cuáles son los riesgos que puede enfrentar. Digamos que esa empresa entra al país y empieza a operar y tiene un problema de una crisis. Ahí es cuando llama al equipo de seguridad y crisis y les dice, necesito que me apoyen en un tema de seguridad, estoy teniendo un problema de seguridad o una crisis específica. Ahí los perfiles son un poco más exmilitares, personas especialistas en seguridad, personas que tienen mucha experiencia en trabajo de campo, que entienden muy bien cuáles son los riesgos reales en el momento específico. Si yo estoy operando en una zona del país en donde el Clan del Golfo tiene una presencia importante, o las FARC o el ELN, entonces saben cómo lidiar con eso. Por lo general, como te decía, son personas con perfiles muchas veces de militares retirados. Y por otro lado, si digamos esta misma empresa continúa ejerciendo y va a hacer un negocio nuevo con otra empresa, se va a fusionar con otra empresa, le pide a nuestro equipo de inteligencia que le haga un reporte de los riesgos que tienen específicamente para lidiar con estas personas, porque no las conocen, porque necesitan saber cuál es su reputación, si tienen algún reporte en alguna de las listas internacionales, si hay algún tema de sanciones que deban conocer. Ahorita el tema de sanciones con esta crisis geopolítica, digamos, de Rusia y Ucrania se ha vuelto mucho más conocido y digamos que las personas lo están teniendo más en cuenta. Entonces, este es el tercer equipo. Ahí los perfiles suelen ser también politólogos, suelen ser abogados que entienden muy bien la parte jurídica de las sanciones, la parte más, digamos, de lo que se conoce como due diligence, qué estamos entendiendo, qué puede pasar si me asocio con esta persona, tengo riesgos reputacionales o no. Entonces, este es el tercer perfil. En mi equipo, por lo general, casi todos somos internacionalistas, politólogos. Yo soy, de hecho, la única abogada presente en el equipo, que creo que es importante también saber un poco de derecho por el tema regulatorio, pero en general lo más importante es entender la coyuntura política, tanto del país que se estudia, como un poco el tema geopolítico y entender cómo, digamos, una crisis tan lejana como, de nuevo, el ejemplo de, obviamente, Ucrania y Rusia, pueden afectar a empresas que quieran entrar a Colombia o a los mercados, o qué tensiones puede presentarse. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de perfiles, pero de alguna manera sí se conecta bastante con el estudio de la ciencia política y las relaciones internacionales. Ok, esa parte, digamos, es importante en cuanto a los perfiles profesionales que se requieren y los campos de trabajo de la empresa. Entonces, te quiero preguntar, tú mencionaste que trabajas en la sección de riesgos políticos o como global risks o riesgos globales, y dentro de estos riesgos globales hay una categoría que tú llamaste riesgos políticos. Entonces, quería saber, digamos, ¿en qué consiste ese trabajo? Entonces, me mencionaste que habemos politólogos, tenemos internacionalistas, y tú como abogada también. Entonces, digamos, y mencionaste que trabajan para los clientes, son empresas, ¿cierto? Eso es el sector privado. Usted no producen cosas, digamos, que venden, digamos, para el sector público, se venden para clientes privados.
¿cierto? Digamos, entonces te quiero preguntar, digamos, en qué consiste, digamos, tu, no sé, día a día, digamos, de conseguir esta información o, digamos, qué tipo de productos tú tienes que trabajar en tu trabajo. Perfecto. Claro, el riesgo político, y de hecho creo que es mi parte favorita del trabajo porque es lo que más se mueve, es lo más emocionante y es lo que nos mantiene a nosotros también muy ocupados, sobre todo en una región como América Latina. No es lo mismo cubrir riesgos políticos en una región donde hay mucha más estabilidad como en América Latina. Y ejemplo muy grande de esto es, por ejemplo, Perú. O sea, Perú es un gran país para cubrir en riesgo político porque Perú, pues como todos lo sabemos, la estabilidad en Perú es bastante limitada y todos los días se están cambiando las cosas, todos los días hay posibilidades de un golpe de Estado, todos los días existe la posibilidad de que el Poder Legislativo tumbe al Poder Ejecutivo con sus mecanismos constitucionales. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros hacemos una investigación tanto de fuentes abiertas, es decir, investigación desde el computador, como de fuentes ya más cercanas que vamos consiguiendo de a poco y que vamos teniendo, digamos, la posibilidad de hablar con asesores de los gobiernos, con militares en ejercicio, con fuerza pública, con diferentes personas que componen un equipo público en diferentes áreas, tanto política nacional como política local, y vamos entendiendo cómo se ven los riesgos, cómo se ven las posibilidades de que algo afecte la estabilidad política de un gobierno tanto nacional como local. Entonces, las elecciones son otro gran ejemplo. Ahorita con las elecciones en Colombia estamos teniendo muchísimos requerimientos de clientes que quieren saber cómo su negocio puede afectarse si gana un presidente u otro de las dos opciones más seguras que tenemos que probablemente se van a enfrentar en segunda vuelta. Entonces ellos quieren saber qué pasaría si tengo un gobierno de Gustavo Petro o qué pasaría si tengo un gobierno de Federico Gutiérrez. ¿Cómo van a cambiar las reglas de juego? ¿Qué posibilidades hay de que mi negocio, independientemente del que sea, se vea afectado por un cambio en el régimen político? Pero también analizamos, por ejemplo, cambios abruptos en temas regulatorios. Si sabemos que, por ejemplo, se va a proponer un proyecto de ley que va a cambiar drásticamente una reforma tributaria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a afectar una reforma tributaria a nuestros clientes? ¿Qué pueden esperar nuestros clientes de una reforma tributaria? Y cómo el gobierno que está en este momento presentando esa reforma tributaria va a hacer más o menos presión para que eso sea aprobado. Entonces, también hacemos un poco un análisis de cuál es la probabilidad de que se aprueben esos proyectos de ley y esos temas regulatorios que puedan afectar la estabilidad política y regulatoria de nuestros clientes. Nosotros tenemos en Control Risk, uno de los servicios que ofrecemos es una plataforma que construimos que se llama Core y nuestros clientes están suscritos, algunos de nuestros clientes están suscritos a esta plataforma y nosotros hacemos reportes prácticamente diarios de diferentes países que cubrimos de qué está pasando. Y qué está pasando me refiero a cambios, o sea, es un update, es una actualización de cambios regulatorios, de cambios políticos, de cambios de seguridad. Entonces, por ejemplo, el anuncio de hoy del Clan del Golfo del paro armado, eso para mí significa que debo hacer una actualización a mis clientes y decirles qué está pasando en temas de seguridad en el país, qué zonas son las más afectadas, cuáles son los 6 departamentos donde el Clan del Golfo va a ejercer ese poder y va a hacer ese paro armado y tienen consecuencias de seguridad que pueden afectar sus negocios. Entonces, de alguna manera, y esto es muy importante que lo sepan dentro del riesgo político, el tema de forward looking, de entender qué puede pasar, no se trata obviamente de jugar a adivinar el futuro, pero sí de tener la mayor cantidad de elementos para hacer análisis de qué podemos esperar, de qué vaya a cambiar y que pueda anticipar a nuestros clientes para que ellos estén mejor preparados para lidiar con los riesgos. Y si se necesita mitigar los riesgos, ahí viene nuestro equipo de seguridad y crisis. Pero la idea desde nosotros es que ellos estén lo más informados posibles para anticipar esos riesgos. Super, ya están apareciendo, gracias Ivana, están apareciendo preguntas que yo iba a hacer también. Es el tercer bloque, ¿cierto? Digamos, de esta conversatoria que quiero hacer, es hablando sobre, ok, ¿cómo entro en este mercado? Digamos, nos hablaste, digamos, ok, ¿qué haces en el día a día? Entonces, y la pregunta de Mateo acá es, Mateo Peña, gracias por la pregunta, es que habilidades blandas, digamos en el sentido, ok, digamos, para hacer este trabajo, digamos, de conseguir esta información, de informar a mis clientes de cómo proyectar qué podría pasar en el futuro, cuáles pueden ser riesgos o son los riesgos,
asociados con diferentes personas, ¿no?, que pueden ganar la presidencia, por ejemplo, o que puede pasar en cierta región del país con la seguridad. Digamos, qué tipo de herramientas o habilidades, digamos, blandas, como él dice, o también técnicas, no solamente blandas, sino técnicas, ¿cierto?, uno necesita para hacer ese trabajo. Bueno, Mateo, es una gran pregunta y es algo que yo creo que dentro de un trabajo como el mío de analista de riesgos tienes que practicarlo todos los días, y es el tema de ser lo suficientemente hábil para no saber nada de un tema y en cuestión de una hora volverte experto, y lo digo entre comillas porque pues es entre comillas, experto en ese tema. Entonces, una de mis funciones, una de las funciones que nosotros cumplimos es hacer muchas entrevistas con medios de comunicación y responder muchas inquietudes de los medios. Entonces, por ejemplo, te entrevista a RCN mañana a las 2 de la tarde sobre corrupción en Colombia. Entonces, tú tienes 2 horas para investigar sobre el tema. Y creo que esa es una de las habilidades más importantes que se necesitan, y es la habilidad de recoger muchísima información, analizarla, guardarla en tu cabeza y ser capaz de dar una respuesta coherente y analizar el tema, digamos, desde tu perspectiva como control risks sobre qué son los principales riesgos en temas de corrupción en Colombia. Cuando puede que 3 días antes no eras un experto en corrupción. Y no significa que te vayas a volver un experto, pero sí que vas a tener la suficiente información para dar una buena respuesta. Lo mismo pasa con los clientes. Los clientes a veces te preguntan cosas muy específicas que tú no necesariamente tienes que saber. Entonces ahí uno tiene la posibilidad de decirle, mire, lo siento mucho, en este momento no sé específicamente cuál es la ley sobre adquisición del territorio, cómo es la regulación en Guyana, pero déjeme y en unas 5 o 6 horas le mando un concepto sobre el tema. Y es la habilidad de rápidamente recoger esa información, hablar con las personas que lo saben y darle al cliente la respuesta que está esperando. Entonces, eso yo creo que es una de las habilidades más importantes. Otro tema que resulta muy importante para trabajar, digamos, sobre todo en control risk y sobre todo porque este es un trabajo global, es la habilidad de expresarse muy bien y de comunicarse muy bien en inglés. Yo creo que mi trabajo es un 90-95% en inglés. Muy pocos clientes te piden cosas en español. Siempre es una habilidad que se puede mejorar, pero sí exige un nivel muy, muy alto de inglés porque requiere que uno sea capaz de escribir y de comunicarse verbalmente con los clientes en este idioma, porque son donde la mayoría de nuestros clientes esperan y es el idioma que la mayoría de nuestros clientes hablan. Entonces, digamos que yo diría que esa es otra de las habilidades, no necesariamente esta es una habilidad blanda, pero sí es importante. Y tercero, yo apuntaría mucho al trabajo en equipo. Nosotros somos, como les digo, somos equipos muy chiquitos. En Control Risk Colombia más o menos trabajamos entre 30 a 35 personas en toda la organización, y en el equipo de riesgo de análisis global somos 5 personas, incluyendo nuestra pasante. Y la idea es que siempre nos complementemos mucho y seamos capaces de trabajar en equipo, porque los proyectos son muy demandantes y son muy intensos, y si no nos apoyamos entre nosotros, creo que fallaríamos muchísimo. Entonces, esa es otra de las habilidades que yo resaltaría, para lo cual es importante trabajar y asegurarse que uno va a ser siempre mejor en este tipo de trabajos. Ok, quiero repetir, digamos, gracias, Ivana. Entonces, 3 cosas que mencionaste, ¿ok? Volverse experto, entre comillas, en muy poco tiempo. O sea, tenía una La habilidad habilidad de investigar rápidamente para volver. Sí. rápidamente meterse en una temática y después hablar con autoridad entre medios de comunicación, por ejemplo, entre clientes, ¿cierto?, sobre esas temáticas sin aparecer como un tonto, ¿sí? Segundo, inglés, ¿cierto? Expresarse, digamos, de esta forma fluida, ¿no?, digamos, ante clientes sobre todo, pero también medios de comunicación. Yo sé, por ejemplo, Silvana aparece en BBC, digamos, hay cierta cobertura internacional donde siempre acuden a personas que trabajan en una posición alta en control risk, ¿sí? Entonces, el segundo es el inglés, o perdón, el tercero, y el cuarto es trabajar en equipo, ¿cierto? Digamos, yo creo que esos son los, en términos de herramientas blandas que pregunta Mateo, pueden ser los más importantes que resaltó Silvana. Entonces, pero también hay una pregunta de Lorena, no, perdón, de Sebastián, sobre hard skills. Digamos, esas son las habilidades, digamos, no sé, no blandas, sino duras, yo no sé, pero
¿qué resaltarías acá? Digamos, ¿qué son estas capacidades técnicas que tiene que tener una persona para este mercado? Bueno, yo creo que ya habilidades, digamos, más hard skills, es importante ser muy estructurado, o sea, y ahí lo digo, digamos, inclusive para ser consultor, uno tiene que tener esa capacidad de ser muy estructurado porque el cliente lo que está esperando es que uno le resuelva un problema. Y ese problem solving skills significa que uno debe ser muy, muy estructurado, como entender muy bien la parte lógica. Este es el problema, estas son las hipótesis y esta es la solución que planteamos como empresa. Entonces, de alguna manera, esa forma muy estructurada, muy organizada de ejecutar las cosas, creo que es una de las herramientas más importantes. Obviamente, sus conocimientos dentro de lo que están estudiando, digamos, si están en relaciones internacionales, en ciencia política o en gestión urbana, todas esas herramientas que les da la universidad, lo que están aprendiendo, les va a servir muchísimo para entender y para hacer esa aproximación a lo que son los riesgos. Entender, por ejemplo, las diferentes connotaciones. Nosotros, como en nuestros interdisciplinarios, ustedes no ven algo exclusivamente desde el lente de las relaciones internacionales, sino que tienen componentes de política colombiana, tienen que entender los componentes económicos, tienen que entender los componentes, digamos, legales, áreas son fundamentales porque pues una mirada a resolver un problema no la puede ver solo con una óptica, sino que tiene que tener esa mirada mucho más amplia que le permita entender mejor la situación y el problema. Y otra de las habilidades, digamos, fuertes, yo creo que el tema, digamos, los temas de seguridad, o sea, la región tiene muchas veces, y sobre todo Colombia, es uno de los países más complejos en temas de seguridad. Entender muy bien y saber manejar los conceptos de seguridad, lo que significa un grupo o el otro, lo que significa el tema de derechos humanos, por ejemplo, el tema de por qué nosotros como Estado tenemos ciertos requisitos, quiénes cumplen esos requisitos, quiénes no deben cumplir esos requisitos, por qué se trata de una manera la guerrilla, por qué se trata de otra manera lo que son las autodefensas o los grupos armados al margen de la ley, cómo se clasifican. Esos conceptos, digamos, también son muy importantes en una empresa donde el tema de seguridad, la temática de seguridad es tan relevante y donde todos los días nosotros estamos mezclando lo de seguridad con lo político y con lo operacional. Entonces, yo quiero insistir en este tema de los hard skills, de las técnicas, digamos, porque hay una pregunta, una follow-up question de Sebastián, que dice que se requiere formación en visualización de datos o ciencias de datos. Yo agrego, digamos, necesita llegar con una formación alta en estadística o digamos, corriendo, digamos, regresiones o saber haciendo entrevistas en forma, digamos, de una tesis, digamos, esos son quant skills y qual skills. Entonces, yo quiero preguntar si acá hay algo que ustedes valoran mucho para ese trabajo. Siempre se valoran, pero no son necesarios. Y es decir, nosotros sí utilizamos métodos cuantitativos para hacer nuestro análisis. Hacemos muchas, por ejemplo, miramos muchas estadísticas en temas de robo, en temas de secuestro, en temas de extorsión, porque es importante para nuestros clientes entender las estadísticas. Pero no solamente se trata de entender las estadísticas y mirarlas desde una perspectiva cuantitativa, sino también los componentes más cualitativos. Y es decir, ¿por qué hay tan poco hurto si sabemos que hay una percepción muy grande de inseguridad? Y es entender, por ejemplo, el subreporte. En Colombia existe un subreporte altísimo. Entonces, es claro que necesitamos los skills cuantitativos de entender, hacer gráficas. Tal vez regresiones y tal vez temas más econométricos no los manejamos porque no nos concentramos en la parte de economía, sino más bien en la parte de seguridad. Pero sí es importante, digamos, saber manejar Excel, saber manejar gráficas, saber hacer, porque pues, para nuestros clientes es importante la representación visual de las problemáticas, pero también es saber verlo más allá, como les decía, y es decir, miren, esto es lo que dicen los números, pero en realidad hay que ver esta otra página que no estamos viendo acá, y es que hay un subreporte que la gente le da miedo reportar, que hay una amenaza que el que reporte un delito como el hurto va a ser amenazado por su vida, entonces no se está reportando mucho y los números no representan la realidad de lo que estamos viendo. Entonces, de nuevo, sí es importante, pero siempre como con la multidisciplinaridad y la integralidad de lo que se necesita entender en un tema de riesgos, que no todo es números, sino también es análisis cualitativo, pero el cuantitativo es relevante.
Ok, muy bien, gracias. Entonces, hay dos preguntas acá que preguntan por recomendaciones para entrar, digamos. Acá la pregunta de Lorena, ¿qué recomendaciones darías a un recién graduado, pregrado, Ujú. para adentrarse mucho en estas temáticas concentradas en análisis de riesgos? ¿Cómo tener perfil atractivo antes de las consultoras de riesgo? Entonces, yo quiero, digamos, preguntarte, ok, digamos, ¿en qué yo puedo especializarme, digamos, dentro de la carrera, por ejemplo? Digamos, ¿qué cursos debería yo tomar, ¿cierto? Para, como dice Lorena, aparecer atractiva, ¿cierto? Ante una empresa como la tuya. Entonces, mm, ya digamos, dijiste que, bueno, escogían la carrera correcta para entrar, ¿ok? Digamos, o es una de las carreras que estamos considerando, ¿no? Entonces, no estamos hablando de arquitectos que quieran entrar a control risk, sino estamos hablando de politólogos. Entonces, muy bien, escogen la carrera correcta, pero ¿qué hacen dentro de la formación en la carrera que podría ser un plus para una aplicación? Bueno, esta es una pregunta muy buena y también un poco difícil porque no, digamos, no hay una lista específica de estos elementos que puedan hacer más atractivo un perfil. Yo creo que es más bien un poco, de nuevo, resalto el tema del inglés, el tema del manejo del inglés es algo que se los van a hacer un test y lo van a probar y que es fundamental porque, como les decía, el trabajo es en su mayoría en inglés. Segundo, yo creo que es la capacidad de entender rápidamente qué está pasando en el otro lugar del mundo y cómo eso puede afectar otros países, o sea, un poco tener la capacidad de conectar y yo creo que eso es un skill que no necesariamente es tan fácil de adquirir, pero que cada vez es más necesario en un mundo tan globalizado como el que estamos viendo, y es cómo lo que está pasando en China, cómo la cuarentena de Shanghai va a afectar acá a Colombia las cadenas de suministros, por ejemplo. Entonces, es la capacidad argumentativa de ustedes de poder entender eso. Yo creo que cursos de relaciones internacionales donde uno entienda, que me imagino que ustedes tienen acceso en la Universidad del Rosario, donde ustedes entiendan esta coyuntura, estos temas geopolíticos, lo hacen muy atractivo para un trabajo como el de Control Risks. Cursos donde ustedes aprendan saber escribir, y yo creo que esto puede sonar medio bobo, pero no lo es, porque a veces uno subestima la forma en la que uno como estudiante o como profesional sabe escribir, y yo creo que es importante saber escribir muy bien, porque la mayoría de nuestros reportes son reportes escritos. Entonces, y uno de los, digamos, uno de los pasos para acceder a un puesto como este es una prueba escrita. Entonces, ustedes van a hacer, les van a probar su nivel de escritura y su forma de escritura y su forma también de presentar a los clientes. ¿Qué tan cómodos se sienten ustedes haciendo una presentación? Yo sé que todos como estudiantes hemos practicado la presentación en clase, hemos tenido bastantes pruebas de estas en nuestra formación académica, pero también es importante mirarlo desde un punto de vista del cliente. Y yo creo que esto es una cosa que para mí tal vez no era tan natural antes por mi propio perfil, y es saber pensar como el sector privado, traducir, digamos, lo que estamos viendo que está pasando en las elecciones a cómo puede esto afectar un negocio de cemento en Ecuador. Entonces, saber traducir el riesgo político en las implicaciones para los negocios. Ese es otro punto fundamental para que realmente haga esa conexión entre lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo o en X país a un negocio privado. Y creo que ese es otro de los que ustedes pueden resaltar dentro de su hoja de empresa como de riesgo político. Eh, dos, una cosa técnica más, digamos, Sebastián pregunta sobre recomendaciones al nivel de LinkedIn. Yo sé que es LinkedIn, yo no estoy en LinkedIn, entonces, pero digamos, seguramente se van a, no sé, si tienes unos tips acá para la gente para cómo organizar su LinkedIn para que sea escogido, no sé. Pues yo creo que hoy en día LinkedIn es tan importante como la hoja de vida, y es decir, tienen que estar muy, muy ordenada y muy estructurada tanto su hoja de vida como LinkedIn. Creo que es importante tener una buena foto, no menosprecian, digamos, el poder de una buena foto en LinkedIn, porque uno en la hoja de vida en Colombia no la pone, pero en LinkedIn sí. Y creo que, pues, digamos, tener credenciales, yo creo que resalta mucho, claro, ustedes no tienen experiencia laboral, no necesariamente mucho porque están terminando su pregrado, entonces
¿qué iniciativas han tenido aparte del estudio? ¿Qué han hecho, digamos, de trabajos voluntarios o dónde han trabajado que pueda resaltar como ese compromiso, como esa disciplina que ustedes tienen? Creo que eso se valora muchísimo. Y aprovecho para decirles, nosotros en Control Risk siempre tenemos pasantes, ofrecemos pasantías pagas. Pronto estaremos abriendo la convocatoria y yo le mandaría a Ralph cuando la tengamos para que, pues, por favor, les haga llegar a ustedes la convocatoria por si alguno de ustedes está interesado en participar. Son más o menos pasantías de 6 meses y creo que una pasantía es una de las mejores oportunidades para aprender esos primeros skills laborales y aprender y hacer ese primer, digamos, interacción con el mundo laboral y aprender muchas cosas que tal vez la universidad no les enseña, no nos enseña. Entonces yo también recomendaría mucho, bien sea en Control Risk o en otra empresa que les llame la atención, de hacer una pasantía. Yo en mi momento la hice, de hecho hice dos. Hice una en el Ministerio de Defensa, en el área de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa, y creo que entendí muy bien cómo funcionaba, digamos, el sector público desde esa perspectiva, e hice otra en una oficina de abogados. Entonces también mi recomendación es no duden en aprovechar estas oportunidades de hacer pasantías, porque les abre un poco la puerta y los va a destacar de otras personas que no han hecho pasantías para que cuando ustedes apliquen o se postulen a su primer trabajo tengan una ventaja competitiva. Y preguntas sobre personas de pronto que no son recién egresados, sino ya tienen, digamos, un cierto tiempo después de haber salido de la universidad. ¿Cómo funciona el proceso, digamos, de aplicación para un trabajo? ¿Ustedes tienen convocatorias? ¿Uno manda una hoja de vida como con su experiencia ya acumulada? ¿Cómo funciona eso? Sí, Ralph, yo creo que hoy en día pues son procesos competitivos en la mayoría de las consultoras y yo creo que Control Risk no es la excepción. Uno normalmente se entera de estas ofertas vía LinkedIn o la misma página web presenta las oportunidades que hay donde se buscan personas. La forma de postularse es primero enviar una hoja de vida y si no estoy mal, creo que hay que hacer un personal statement, no recuerdo bien en este momento, pero digamos que después de la hoja de vida, cuando son seleccionados los candidatos, la primera preselección, son invitados a una entrevista y de ahí en adelante son diferentes filtros dependiendo del cargo. Hay unos cargos que tienen más filtros, otros que tienen menos, es más directo. Y digamos van quedando menos candidatos en cada parte del proceso hasta que al final ya quedan 2, 3 candidatos y el equipo escoge quién le hacen la oferta del trabajo. Mi recomendación para eso es prepárense muy bien para las entrevistas, pídanle a alguien que les haga preguntas de entrevistas, piensen en, por ejemplo, preguntas de experiencias. Muchas veces en los trabajos hacen preguntas de, ¿tú cómo reaccionaste? Cuéntame una oportunidad en la que tú reaccionaste y mostraste liderazgo. Entonces tengan esos casos preparados de cómo responder, porque eso hace parte como importante del proceso de entrevistas y son casi siempre muy usadas por diferentes trabajos. Y lo otro es, van a recibir un examen, probablemente si ya es un cargo más avanzado, van a recibir un examen en donde se prueba la forma de escribir y el nivel de inglés, como les venía contando. Entonces, eso también es importante. Y pues yo creo que también si pueden hablar, yo siempre he hecho esto y lo sugiero es, si aplican a cualquier empresa, busquen a alguien que trabaja allá y háganle preguntas a esa persona de cómo es el trabajo, de cómo es el proceso para entrar, de cómo es el ambiente laboral. Empápense un poquito de cómo es trabajar allá con alguien que directamente trabaje ahí, así sea buscándolo por LinkedIn y escribiéndoles, si tienen suerte les responderá, porque eso los ayuda muchísimo a tener una visión más completa de qué significa trabajar en una empresa y pues esto también es el caso de Control Risks. Si me permites la pregunta, cuando tú aplicaste hace, no sé, 2 años, ¿qué tan competitiva era la aplicación? Digamos, ¿contra cuánta gente tuviste que ganar? Eso nunca Eh, te lo dicen, esa información nunca te la dan. Yo sé que al final eran como 5 candidatos, fue un proceso muy competitivo, tuve que hacer primero un examen escrito con tiempo limitado y después preparar una presentación y esa presentación hacerla frente a un panel de 5 personas donde el panel me hacía preguntas. Sí fue bastante difícil y cada empresa tiene sus procesos, cada empresa tiene, digamos, diferentes mecanismos de hacerlo.
Creo que Control Risk lo hace bastante bien, es un proceso difícil, es un proceso en donde yo tuve que presentar en inglés todo, tanto el examen escrito como la presentación, y entender muy bien, digamos, los temas tanto de riesgos de seguridad, riesgos políticos y riesgos operacionales para las empresas. Yo no tenía específicamente un background en riesgos, entonces esta era mi primera aproximación, pero creo que pues sí es un proceso competitivo. Y pues la verdad es que uno trata de hacer lo mejor posible y pues bueno, al final deciden por uno u otro candidato también. Yo creo que porque comparan mucho los desempeños de cada uno en las entrevistas. Yo quiero, digamos, hacer una última pregunta acá, no es la última, pero Sebastián pregunta, ¿cómo un profesional se puede desmarcar para trabajar con una organización a la cual tú perteneces? Yo me ocurre, digamos, dado como la énfasis en el inglés, digamos, realmente personas que no tienen, no sé, un título académico de los Estados Unidos, de Inglaterra como tú, ¿cierto? O de un país que donde básicamente hicieron el título en inglés, ¿realmente es competitivo en este mundo? Pues vale la pena aplicar si no tienes sea un título académico, un tiempo que tú trabajaste en el exterior, en English speaking environment, digamos, si no tienes eso, digamos, básicamente tienes una gran desventaja. Yo no lo diría así, Ralph, porque digamos, hay personas que no necesariamente han estudiado o vivido en un país angloparlante y tienen un muy buen nivel de inglés y eso no necesariamente los desacredita. Y por eso se trata de que el proceso sea muy objetivo. En ese sentido, se hacen los exámenes y se comparan los exámenes, no necesariamente mirándolo con la hoja de vida. Y yo creo que Control Risk está haciendo un esfuerzo grande como muchas empresas por hacerlo lo más objetivo posible y por darle la oportunidad a personas de diferentes backgrounds y con diferentes niveles de educación, que no necesariamente se excluye a las personas que han estudiado en el Reino Unido o en Estados Unidos o en Canadá, sino que se trata realmente de darle la oportunidad objetivamente a las personas que quieran aplicar. Entonces yo creo que si sienten que tienen la capacidad y si sienten que el trabajo los apasiona, no duden en aplicar porque yo creo que eso se demuestra durante el proceso y si hacen un buen examen y si hacen una buena presentación, pues van a tener la oportunidad de trabajar acá. Nosotros tenemos perfiles muy variados y no todo el mundo ha estudiado en universidades en países angloparlantes. Ok, entonces es muy bueno aclarar, digamos, realmente si ustedes incluso, digamos, solamente hicieron la carrera en Colombia, ¿cierto? Y la experiencia laboral solo en Colombia, pero tienen esta exigencia del inglés, vale la pena aplicar. Entonces no es una desventaja, quiere decir. Entonces hay dos preguntas más. Andrea pregunta, ¿qué posibilidades de crecimiento hay para una persona que esté interesada en el sector de análisis de riesgo? Esa es una gran pregunta porque de hecho esa es la parte, digamos, que yo veo negativa de un trabajo como el mío y es no hay muchas posibilidades de crecimiento y eso hay que ser honestos. Y es decir, como les decía, mi equipo somos 5 personas, lo más arriba mío es mi jefe y entonces para que yo pueda crecer casi que necesitaría que mi jefe se fuera. Entonces, honestamente, no es una carrera donde se pueda avanzar muy rápido ni muy fácil, es una empresa pequeña y es una empresa que no presenta tantas oportunidades de ascensos laborales. Entonces, honestamente, sí hay que ver las cosas como son y esta carrera pues no es tan fácil y no hay tanta competencia. Ahora, uno sí puede, digamos, tener la posibilidad de cambiarse de empresa o de mirar otras opciones y de ampliarse un poco su espectro profesional para poder crecer. Pero sí es un poco limitado y eso hay que decirlo. Eh, digamos, última pregunta que no, o la pregunta que no mencioné, digamos, de Sebastián, tú como hablaste de que el proceso es competitivo y, digamos, la pregunta de Sebastián es, ¿por qué es tan competitivo? Hay, hay tantas aspirantes con el mismo perfil, digamos, hay realmente dificultad de escoger entre tantas personas tan calificados. ¿Qué le hace ese proceso tan competitivo? Pues yo creo que se conecta un poco con la respuesta de la pregunta anterior y es una empresa tan pequeña, hay más bien pocas vacantes y tampoco hay muchas empresas dentro del sector que hagan lo mismo. Y sí, estamos en un mercado laboral donde hay muchas personas que tienen muy buenas hojas de vida, muy buenas experiencias, que son competitivos dentro del mercado laboral. Y yo creo que cada vez más las empresas se dan cuenta que hay muchos candidatos que quieren trabajar en una empresa con una reputación muy buena como Control Risk, donde realmente pues
hay pocas vacantes al año. Ahora también, pues hay un fenómeno mundial que no podemos ocultar o dejar de ver, más en países europeos y en Estados Unidos, y es que hay un tema de que la gente está queriendo dejar de trabajar en el mercado laboral formal y hacer mucho emprendimiento o buscar otras formas de ganarse la vida. Entonces eso hace que también digamos, se rompa un poquito esa misma competencia, porque a veces pasa que los trabajos no tienen muchas personas, mucha demanda, porque no hay personas buscando ese mismo empleo. Pero yo creo que en Colombia eso todavía no se está dando. Yo creo que en Colombia todavía tenemos un mercado laboral pequeño y bastante competitivo. Y otra de las razones es que nosotros, digamos, también miramos mucho el tema regional. Entonces, si bien yo puedo volverme experta en Perú, en Ecuador o en otros países, pues digamos que se valora mucho el tema de conocer otros países, de conocer otras realidades políticas. Si yo quisiera, por ejemplo, irme a trabajar a la oficina de México, es difícil que yo pueda tener el mismo nivel de conocimiento de la política mexicana que un mexicano. Entonces ahí también el tema de la competencia se vuelve difícil, y por eso tal vez pues es como más limitado a dónde tenemos experiencia, qué hemos aprendido y a qué sabemos y qué podemos, digamos, respaldar. Pero pues yo creo que sí, el mercado laboral está cambiando y probablemente eso vaya a ser diferente, pero por ahora sigue siendo muy competitivo. Yo no veo más preguntas en el chat, pero si alguien quiere preguntar una digamos, live, digamos, está muy invitado, simplemente levanta la mano, ¿cierto? Si quieren hacer la pregunta de esta forma, les doy, no sé, un par de segundos para pensar, digamos, pero quiero cerrar este conversatorio también agradecer, digamos, a Silvana en primer lugar. ¿Recuerdan que dijo ella sobre las pasantías? Digamos, las personas que, no sé, recién graduados o están a punto de graduarse o están, digamos, contemplando, digamos, haciendo la pasantía dentro, digamos, ¿recuerdan? Semana, pasantías no obligatorio, perdón, es una opción de grado. Pasantía es una opción de grado para los estudiantes de la facultad. Pueden escoger otras opciones como tesis, como coterminal, con la maestría que tenemos, o una investigación con un profesor. La pasantía es una opción que la gran mayoría, no sé, no tengo la estadística, yo estimo como 80 o más que 80% de las personas sí escogen la pasantía, ¿cierto? Entonces, y entonces es algo muy atractivo. Entonces, con la oferta que mencionaste, pregunta, digamos, ingenua, ¿la pasantía es pagada? Sí, es paga. Ok, muy bien. Entonces, aún más razón para aplicar, porque es una opción de grado y además usted recibe un salario que es un mundo perfecto. Entonces, se va a compartir, digamos, esta información conmigo. Digamos, yo voy a pasar eso a la facultad o, digamos, al semillero, en primer lugar, a Allison, para repartir eso en el semillero, digamos, para que las personas que sí tienen interés en esta temática. Y obviamente hay un vínculo, digamos, ya personal con esta empresa. Si quieren hacer preguntas, sí, digamos, ahí yo creo que por medio de se van a tener este contacto. Ok. Entonces, yo no veo, digamos, a ver, si alguien pregunta algo más, ¿no? Quiero agradecer otra vez a Silvana. Me alegra que sigues cosechando éxitos profesionales en este mundo. Muy bien, estoy muy orgulloso de ti, en tu carrera, tus capacidades que acumulaste durante todo ese tiempo en los Andes y en otros lugares del mundo, sobre todo en Inglaterra, que puedes poner a un buen servicio. Muchas gracias y muchos éxitos a ti. Entonces, cerramos este conversatorio. No sé si quieres destacar algo más, digamos, de tu trabajo, Silvana, como algo que para animar a la gente que eso es un mundo que vale la pena trabajar. Pues, Ralph, yo sí quisiera destacar que una de las cosas más atractivas del lugar donde trabajo es que la gente que trabaja conmigo son personas muy inteligentes, hay un ambiente laboral muy amigable, se ayuda mucho unos a otros, y yo
he tenido diferentes experiencias y por eso lo destaco, porque creo que es particularmente positivo. La gente de verdad está muy bien preparada y eso hace que haya una competencia, pero positiva, de cómo ser mejor cada día, de cómo buscar la excelencia, de cómo dar lo mejor a los clientes, de cómo apoyarse unos a otros, y creo que eso es algo muy bueno dentro de Control Risk y especialmente pues dentro de mi equipo, que me gustaría resaltar porque no necesariamente todos los ambientes laborales lo son así. Entonces eso es algo como que para mí vale mucho la pena. Y pues por último, Ralph, darte muchas gracias por esta invitación y porque pues siempre es un placer uno estar en contacto con los profesores de pregrado que tuvieron un impacto muy grande en la vida académica y profesional como lo fuiste tú para mí. Así que muchísimas gracias y pues un placer conocerlos a todos ustedes. Si alguno tiene alguna otra pregunta, búsquenme en LinkedIn y con mucho gusto yo lo responderé y los ayudaré en lo que sea posible. Super. Muchas gracias, Ivana. Ok. Feliz noche para todos y que tengan un buen final de semestre. Solamente faltan 2 semanas. Ok. Sí, Ánimo. sí se puede. All right. Chao, Ivana. Chao, Chao, amigos. gracias. Bye. Muchas gracias, hasta luego.